Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Sydney a la tarde. Quien les habla, Oscar Adrián Aguilar, les da la bienvenida y les agradece que me acompañen a través de Sydney a la tarde. Para tenernos un poco al tanto de lo que sucede aquí en Australia y algunas otras curiosidades cuando aparecen por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra nueva semana para contarles qué ha sucedido y qué está sucediendo alrededor de este país, Australia. Bueno, el tema básico comenzó con tormentas, digamos. Les comento el tema de las tormentas porque ha sido importante el daño. Vientos, lluvias, inundaciones, vientos huracanados, tornados, todo eso ha generado un montón de inconvenientes. 40.000 propiedades en New South Wales solamente quedaron sin electricidad por más de 24 horas. La mayoría de los cortes se registraron en Sydney, en el oeste de Sydney, ¿no? Pero se han registrado también situaciones en otras partes del estado. Miles de hogares han quedado sin electricidad. De todas estas consecuencias, las escuelas quedaron cerradas. Más de 17 escuelas tuvieron que cerrar sus puertas y esperar hasta que se restablezca todo, porque las tormentas afectaron todas las líneas eléctricas, pero también las líneas ferroviarias. Afectaron todo el sistema de transporte en el estado en general. Lo que produjo un montón de inconvenientes. Entonces no era posible ir a trabajar o ir al colegio. Esto es una situación que no se puede prever. Las tormentas son las tormentas, el cambio del clima es el cambio del clima. Hubo como 800 voluntarios del Servicio de Emergencia del Estado que estuvieron respondiendo a casi 2.260 llamadas de ayuda durante ese periodo. Pero bueno, digamos que todo se normalizó después de eso. Las tareas de limpieza continúan todavía. Muchos automóviles destruidos a raíz de la caída de árboles, pérdida de vida. Muchos quedaron atrapados dentro de sus automóviles, cosas que no se podía prever. Y bueno, lamentablemente las desgracias no se pueden evitar. Eso es lo que ha sucedido en materia climática. Después les cuento lo que se está preveyendo en materia de incendio de bosques. Pero hasta el momento esto es lo que tenemos y paso a comentarles otro tema. Australia le ha dado la bienvenida a 1 millón de refugiados. Australia ha dado la bienvenida a este millón y el gobierno ha calificado este hito como una oportunidad para reflexionar sobre el impacto positivo. Los otros días sí se le otorgó la posibilidad de ingresar como refugiado a la persona número 1 millón. Esto es algo que se comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Y en los últimos 10 años, personas de todo el mundo, han encontrado seguridad y un nuevo comienzo en Australia. Han enriquecido a la comunidad australiana, han contribuido a nuestro grupo social y han fortalecido nuestra economía. Dice que 1 millón no es nada más que una cifra. Representa 1 millón de historias de familias que reconstruyen sus vidas en un país donde pueden pertenecer y contribuir a un futuro compartido vibrante. Por supuesto que todas las organizaciones de nivel de ayuda a refugiados estuvieron envueltas en esto. Y bueno, el programa de reasentamiento humanitario de Australia comenzó en 1947 con la llegada de más de 170.000 refugiados de Europa del Este a lo largo de 5 años. Pero estoy hablando de 1947 de 170.000 refugiados a lo largo de 5 años.
Le dimos el número 1.000.000 al último refugiado que entró, pero estoy hablando de refugiados, no de inmigrantes en general. Estos son solamente los refugiados. Cuando usted pone junto todos los refugiados más todos los inmigrantes, se encuentra con un número muy alto de gente. Entonces, no todo el mundo acá celebra el hecho. No tienen nada que ver los refugiados en sí mismos, sino es que no hay una infraestructura adecuada para tener tanta gente y seguir recibiendo tanta gente que venga del extranjero. No hay viviendas adecuadas. Están desesperadamente tratando de construir viviendas que no se hacen de la noche a la mañana. Prometen planes, prometen proyectos, pero los proyectos hay que concretarlos y se concretan construyendo. Y la industria de la construcción dice que no tienen capacidad para construir porque no tienen la mano de obra adecuada para llevar adelante todo eso. Entonces hay un poquito un desbalance en toda esta alegría de recibir el refugiado 1.000.000 más todos los otros inmigrantes con las facilidades que se le pueden otorgar. Por eso tenemos un problema grave de renta, de donde la gente no consigue viviendas ni siquiera para alquilar, o los alquileres son demasiado altos. No nos olvidemos que estamos hablando de refugiados que van a contribuir con su con su conocimiento, con su expertise en materia de muchas profesiones, pero esta gente viene sin nada. Esa gente tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que vivir en algún lado. Y esa contribución es la que sale del bolsillo del que está trabajando aquí. Y eso genera este problema también de inflación. Esto genera todo este problema que está teniendo el país ahora, que no lo hace tan feliz como a veces se pinta. Se los quería comentar de esta manera porque sí, estamos muy contentos de haber ayudado a los refugiados, pero hay que tomar las prevenciones adecuadas. Usted no puede invitar a una cena a un montón de gente si no tiene que darles de comer. Pasamos a otro tema. Estoy seguro que muchos se preguntan qué hacen los latinos en Australia. Bueno, depende del estado, depende de un montón de circunstancias, depende del grupo, depende de cuántos latinos hay en cada estado, en cada ciudad, en cada suburbio. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Quizás ustedes lo han visto en Instagram. Un grupo de latinos bastante numeroso en la ciudad de Brisbane. O sea, Brisbane es la ciudad capital del estado de Queensland. Bueno, se reúnen todos los viernes frente al casino de Brisbane. Hay una explanada muy grande, muy interesante, y allí bailan salsa. Pero no solo que bailan, también tienen clases para principiantes, para más avanzados. Obviamente hay toda una fiesta latina todos los viernes en Brisbane, frente al casino de Brisbane en la parte central de la ciudad. Resulta muy interesante. Comenta esta persona que subió el video, que obviamente se juntan todos los latinos, pero se junta gente de todas las nacionalidades y muchísimos australianos. Y es cierto, porque muchísimos australianos gustan mucho de la música latina. Básicamente estoy hablando de la salsa, de bachata y ese tipo de música. El tema lo conozco a través de también un grupo que lo hace aquí en New South Wales, en la ciudad de Port Macquarie, donde se reúnen y tienen un grupo, no diría una escuela de salsa, pero un grupo que permanentemente se reúne para mejorar su danza, llamar gente que se incorpore, e incluso a veces hacen exhibiciones en algunas otras fiestas que no tienen nada que ver con las fiestas latinas, pero como para decorar. Y también hay noches enteras de salsa que van programando de vez en cuando. Voy a ver si puedo hablar con algunos de ellos próximamente. Seguimos aquí en Sydney a la tarde.
Bien, les había dicho que les iba a contar cuáles eran las predicciones para este verano en materia de incendio de bosques. Las autoridades del área, o sea, los que combaten fuego de bosques, advierten que es probable que algunas zonas de Australia pasen rápidamente a un estado de altamente inflamables. O sea, esto va a pasar este verano, a medida que se afiancen los efectos de la sequía severa que tenemos y de un verano cálido, bien caluroso como se ha predicho. Esto ocurre a pesar de que la Oficina de Meteorología de Australia declaró oficialmente el inicio de un fenómeno de la Niña en el Pacífico por primera vez desde 2023. En su pronóstico estacional de incendios forestales, el Consejo Nacional de Bomberos, diríamos, y los servicios de emergencia identificó un mayor riesgo de incendios en partes del sur de Australia Occidental, o sea, del sur de Western Australia, y de Nueva Gales del Sur, o sea, de New South Wales. Grandes zonas de Victoria también se destacan por su mayor riesgo de incendio hacia finales de la temporada debido a escasez prolongada de precipitaciones en la región. Este informe no dice nada de Queensland y no dice nada del territorio del norte. Quizás esas zonas están exentos de este peligro, pero bueno, ya comenzarán todas aquellas campañas televisivas de prevención de incendios, porque esto se extiende también a las áreas pobladas. Comenzarán a decirle a la sociedad que comiencen a limpiar de todo aquello que tengan alrededor de las propiedades en materia de leñas, hojas y residuos naturales que son propensos a incendiarse inmediatamente, a prenderse fuego, a que limpien los techos, las canaletas de desagüe de los techos que sean limpiadas de todo lo que se acumula durante el invierno, etcétera, etcétera, y de tomar prevenciones en materia de provisiones para cuando el hecho se produzca o con intensidad o sin intensidad, pero cuando las autoridades de incendio dicen es hora de irse o es hora de tomar refugio adecuadamente. Todo esto va a comenzar prontamente a informarse a la comunidad. Seguimos con ustedes. Bien es sabido que Australia se caracteriza por tener playas por todos lados, hermosas playas, inmensas playas, donde se puede disfrutar del mar bien a gusto. Unas son menos peligrosas que otras, pero están allí. Obviamente un tema que ha llamado la atención en los últimos días ha sido el tema de ataques de tiburones hacia personas, y en este caso la semana que acaba de finalizar tiene como otra víctima más, turistas que vinieron a pasar un tiempo, quizás a estudiar y trabajar aquí a Australia, pero fueron atacados por un tiburón, de los cuales era una pareja. La chica lamentablemente falleció, el muchacho tuvo su ataque pero se salvó, la gente que estaba por allí lo ayudó y aparentemente va a salvar su vida. Pero al margen de eso, el otro problema es que las playas están en el área de diferentes ciudades. Por ejemplo, en caso de Sydney, están bastante lejanas de un grupo poblacional significativo, lo que hace que sea bastante difícil, bastante pesado poder llegar a la playa. Hay que levantarse muy temprano, salir muy temprano y rogar que no haya demasiada gente con la misma intención para conseguir parking. Además del parking tiene su costo porque el parking es pago. Entonces
el llegar a las playas realmente se hace una cosa de pensar dos veces antes de tomar la decisión, a menos que usted sea joven, se sube al transporte público, y en el transporte público, bueno, la cosa es totalmente diferente. Pero si es un padre de familia, tiene varios niños y quiere llevarlos, bueno, tiene que hacer el sacrificio de todo el ejercicio tempranero para poder llegar a la playa y conseguir un lugar adecuado para dejar el vehículo y adecuado para ponerse en la playa. Bueno, los suburbios de la zona más interna de la ciudad o del estado, que tienen que pasar por este tipo de experiencias, han optado por una solución un poco más práctica, que no es desconocida para muchas ciudades de Latinoamérica, porque es muy común. Pero y estoy también hablando en particular en la ciudad de la cual provengo, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en donde el balneario común nuestro era el que estaba al borde del río, y mantenido de alguna manera, le habían esparcido arena, y allí ahora está remodelado. Por el último viaje lo he visto, que se nota muy atractiva la playa sobre el río. Aquí no digo que han copiado la idea, pero llevan a cabo la misma práctica, y en varios lugares, en varias ciudades, los distintos councils o municipalidades locales han decidido transformar áreas en balnearios. Un ejemplo, en la zona de Penrith, el cual fui a visitar porque uno tiene su curiosidad, está muy bien hecha la playa sobre el río Parramatta, todo muy bien protegido, muy bien cuidado, con el parque bien organizado, etcétera, etcétera, con bañeros permanentes, etcétera. Pero han hecho sobre el río, estoy hablando de Australia, pero en el río han hecho la playa, para que la gente pueda, con un simple manejo de 10-15 minutos, disfrutar de lo que el agua le ofrece. Y estamos hablando de río, no estamos hablando de mar. No hay mayores riesgos con tiburones, no hay mayores riesgos con oleajes fuertes, absolutamente nada. Usted que vive cerca del río sabe de qué se trata. Bueno, acaban de anunciarlo, acabo de ver en el periódico de hoy también, que hay otro en la ciudad de Parramatta, fundamentalmente, que está cerca de aquí de Olympic Park. Han tomado también un sector del río Parramatta para llevar a cabo otra playa, y así han hecho en varios sectores, de donde se ponen las redes de protección contra tiburones, porque por allí, como estamos muy cerca del océano, los señores tiburones han cambiado su manera de actuar. Bueno, por eso se los voy a comentar en otro día, en otro comentario, y entonces acceden también a las aguas del río, que son también saladas. Por supuesto, no estamos hablando de ríos de agua dulce. Entonces han puesto sus redes de protección, han limpiado y han preparado casi estilo playa, pero sobre el río, en este caso el río Parramatta. Bueno, se los quería comentar para que sepan cómo son las cosas y cómo se va cuidando. ¿Quiénes van más fundamentalmente a este tipo de innovación balnearia? Y los inmigrantes, porque los inmigrantes están más en la zona del oeste, por lo que los inmigrantes que vienen acá en estos últimos tiempos están más familiarizados con el ambiente de río y no de mar. El río es menos peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, llegamos al final del podcast de hoy. Les agradezco muchísimo su compañía y espero encontrarlos nuevamente la semana próxima. Por supuesto, también pueden seguirnos a través de YouTube, pueden seguirnos a través de Instagram, a través de X, en versiones más reducidas quizás, pero en ciertas oportunidades los mismos comentarios, los mismos conceptos, o el mismo comentario con distinto formato. Bueno, los dejo. Chao, adiós, hasta la próxima.